Bueno, vamos saliendo de Real de 14. Lamentablemente me dijeron que para el otro lado del pueblo no se puede salir, que el camino está muy empinado y muy roto y que me iba a poner la moto de sombrero. Así que vamos a seguirles las indicaciones y me voy a volver por el camino en el que entré. Son las 3 de la tarde y en un rato ya va a ser hora de terminar con el día. Así que bueno, puedes seguir la ruta. ¿Eso será un río o será una mina, una cueva? Parece un río, ¿no? Que sale de ahí adentro. Está seco, obviamente, pero parece que pude acomodar los espejos. Se han roto las bases, están aplastadas las pelotas y entonces es muy difícil colocarlos en posición. Y bueno, si no están bien ajustados, se mueven todo con las vibraciones, y si lo ajustas mucho, se te jode el soporte al final. No sé, es lo que es. Bueno, me tuve que volver unos 20 kilómetros por la ruta y ahí enganché esta calle que entra a una ciudad que se llama Vanegas, o pueblo ciudad, y que el eslogan es el oasis de la meseta. O sea, la meseta es todo esto. Y el oasis debe ser porque son los únicos que tienen árboles. Camiones tienen que tener un libramiento, no los dejan pasar por el pueblo, cálculo. Vengo con la cola destruida ya. Una vez más, gracias por estar conmigo acá, se los agradezco un montón. Si pueden, recuerden suscribirse, poner que les active las notificaciones, poner que les gusta el video, compartirlo, comentar, y ya que están en ayudar, váyanse hasta Instagram o mi página de Facebook, se llaman todas igual, Más Impossible Travel, y hagan lo mismo, síganme ahí. Todo ayuda porque la verdad que es mucho trabajo el que hacemos para darles los videos y bueno, me gustaría saber que todos lo están mirando. Un abrazo grande y seguimos la ruta. Acá está la plaza. Centro del pueblo, siempre la plaza. Allá está la iglesia. Centro del pueblo. Acá vienen los camiones por el libramiento. Y nosotros salimos del pueblo y seguimos ruta. 3 máquinas para tirar del tren, 3 máquinas. Acá pasó un pueblito que parecía tener 6 manzanas. Sin embargo, había 2 hoteles. Y yo me pregunto, ¿cuál será el uso de 2 hoteles en un pueblo tan chico? Que parece ser un pueblito con mucho color. Chiquitín. Pero me gusta que desde la entrada tienen las letras con unas pinturas muy bonitas. Y miren, todos los colores que traen. Eso es lo que tienen estos pueblitos que me gusta, que tienen un espíritu, digamos. Mucho espíritu. Siempre muy colorido. Y la gente muy tranquila. Pueblito al lado de las vías, ¿no? Seguimos nuestra ruta. Construcción mexicana es muy típica, es cuadrado, techo plano con reborde y el tema de los desagües, ¿no? Saliendo bastante común. ¿Y acá ya pasó el tren o qué? No, todavía no, ahí viene. Ahí viene el tren. Pasamos justo, no hay barreras ahí, Hay que tener un ojo bárbaro. Bueno, se sale
del pueblo y se sigue en la ruta. A creer lo que se me pasó, no lo pude grabar porque se me acabó la batería de la cámara y no me había dado cuenta. Pero de lo último que grabé, que era el pueblito bonito, cuando quise salir del pueblito, el tren estaba bloqueando la ruta. Y como a la izquierda de la vía iba una calle de tierra, venía una moto, dije, por acá me meto. Resulta que terminé haciendo un off-road espectacular y terminé metiéndome adentro de un puente, pero no un puente para auto, un coso de agua, un túnel de agua, de los que usan para liberar el agua de un lado al otro de la vía. Y ahí me pude subir a la ruta otra vez. En eso iba y veo el marcador del trópico, no me acuerdo si Cáncer o Capricornio ahora, pero el marcador del trópico, digo, no pude filmar. Después se me largó a llover, venía mojándome, se está poniendo medio oscuro para allá. Bueno, resultado, llegué a este lugar que se llama Charcas, pensando en quedarme ahí, pero voy a seguir 40 minutos más a un pueblo que se llama Moctezuma. Estoy gritando. A un pueblo que se llama Moctezuma. Y ahí ya voy a parar porque son las 5 más 40 minutos, media hora, 40 minutos que tengo que hacer. Ya es suficiente por hoy. Voy a dejar el resto para mañana y me voy a ver de descansar un rato y mañana le daré una vuelta al pueblito, parece que está bastante bonito, y de ahí ya sigo viaje para Guadalajara con tiempo para llegar, me sobra todo el día para llegar. Buenos días, otra gloriosa mañana en México. Nos vamos de Moctezuma, camino ya a Guadalajara. Según el GPS son 7 horas y pico, no creo yo, pero bueno, lo que duremos, lo que tardemos. Estuve alojado en el Hotel Moctezuma, que es un hotelcito muy bonito en este pueblo, que no es muy grande el pueblo, barato, muy accesible, suficientemente bien para el viajero, con espacio para la moto, cubierto en el garage, con una gente que atiende que son divinos. Así que si andas por acá, te lo recomiendo, pasan a verlos y le dice que les mande yo. Seguimos ruta, la idea es llegar a Guadalajara. Así que bueno, seguimos en la planicie, ahora vamos a enganchar la montaña allá y pasaremos para el otro lado seguro y nos largamos hacia el sur. Tenés que amarlo a Google, de verdad. No le erra ni a una. Acá estamos en terracería otra vez. A ver cuántos kilómetros. Medio de la nada, medio de la nada. Por suerte se ve bien el camino. La lluvia de ayer y de antes de ayer lo ha un poco puesto la tierra para abajo, digamos. Esperemos que no haya roto mucho, porque en el camino que hice ayer había unos huecos enormes y si hubiese estado lloviendo como llovió anoche, hubiesen estado hechas unas piletas. Pero en este vamos bien, La Encarnación. La Encarnación está hecha bosta la calle, Y al suelo fuimos. Damn. Al suelo fuimos. Está pesadísimo. No tengo agarre.
Se resbala. Barro de mierda. Bueno, esto pasa, ¿eh? Barro. ¿Cómo salimos acá? No sé. Mucho barro. Estoy patinando. Mis ruedas no son para esto. Y entonces, muy difícil. Muy difícil. Me voy a dar la vuelta por acá. Si logro pasar hasta acá, cruzo para aquel lado y me doy la vuelta por aquel lado quizá. Vamos a ver qué hay. Qué golpazo que me pegué. Lo parió. Sabía que venía muy fuerte. A ver si podemos. No sé si vamos a poder. Espero no quedarme vuelta. A ver. ¿Por qué no puedo? Algo pasa acá. Ah. Se movió el... Se movió este quinche. Se movió, se dobló, se movió. Ahí está. Y se me rompió eso. Esperemos que no. Sí se rompió. Sí se rompió. Ok. Qué difícil.
Ah. ¡Qué barro! Bueno, me hice bolsa 2 veces. Estoy tapado de barro. La segunda vez no podía levantar la moto, así que tuve que pedir ayuda ahí en el pueblerío. Un señor y unos muchachitos salieron a ayudarme, por suerte. Y bueno, tapado de barro, pero salí. Según ellos me dicen, no, tendría que haber ido por acá. Y les digo yo, Google no sabe eso. Bueno, estaba todo bien. Se rompió un cablecito acá del embrague, el soporte, que va a haber que arreglarlo ahora cuando lleguemos. Pero nada, no pasó nada. La moto está bien y yo no me golpeé, o sea, estoy bien. Es barro nomás, se baña uno y sale, la moto se baña y sale. Pregunté cuánto más de este desastre de tierra y me dijeron, no, 5 minutos sale al asfalto. Así que bueno, esperemos que sea así, porque creo que para la próxima calle tierra que encuentre me vuelvo, ya la rueda está muy baja de dibujo, agarran muy poco y encima menos para barro. Nunca han sido buenas para el barro, menos cuando están bajitas así. Bueno, vamos a seguir acá en medio del campo, calle tierra, tapado de barro. Vamos a seguir a ver si encontramos el asfalto. Todavía tengo 6 horas y media según Google para llegar, así que cuando llegue al asfalto voy a revisar el plan de viaje, a ver si no hay una manera más rápida, porque ya son las 11 de la mañana y bueno, quiero llegar hoy, así que vamos a ver si podemos achicar esa distancia y llegar a cenar al menos. Acá está el asfalto. Acá está el asfalto. ¡Hija! Bueno, asfalto, vamos.